Buenos días. Vamos a ir por lo menos saludándonos. Eh, Ustedes han recibido en en avisos del campus la identificación de cuáles son las unidades que vamos a ir dando en las plenarias. Recuerden que en las plenarias, tanto a esta hora como a las 18, damos los mismos contenidos. Obviamente a veces por ahí profundizamos alguno más, pero por cuestiones lógicas, porque uno no tiene grabada la clase, eh, y igual que en una presencial, se nos pueden ocurrir algunas otras cuestiones, o de pronto también hay algún otro profe que pueda participar en no en la otra, y hace algunos aportes. Por eso siempre se graban, ¿no? Y después el centro la sube, de forma tal de que puedan escucharnos las dos veces, ¿ya? Por lo tanto, en relación al orden, aclaro primero esto, hoy nos correspondería para quienes están cursando Historia del Derecho y Constitucional Argentina, nos corresponden las unidades 11 y 12. Frente a quienes están cursando el plan 88 que cursan Historia Constitucional Argentina, corresponden las unidades 6 y 7, cuyos contenidos son los mismos, pero la numeración de las unidades es diferente. Por eso hago esta primera aclaración, ¿bien? En cualquier caso, cuando vean los contenidos van a saber. Como si leyeron el aviso, sabrán que vamos a liberar todos los contenidos de todas las unidades hasta el parcial. Esto tómenlo no para estar abrumados, no para que diga, uy, ¿cuánto es? Es porque obviamente son muchos contenidos, pero también es la forma de que ustedes se administren y se organicen. O sea, mañana vamos a cerrar la revisión de todo para saber si nos falta algo, si queremos bajar alguno. O sea que el viernes ya van a contar absolutamente con todo lo que va para para el parcial. Espera un momento, está liberado el ingreso, así que no te va. Entonces, la cuestión de qué va para el parcial ya va a estar totalmente identificada el viernes. Por supuesto, nosotros en los plenarios iremos progresivamente, como en realidad habíamos pensado hacer, y como hicimos en el primer cuatrimestre. Pero también sabemos que hay muchas personas que dicen, bueno, esto ya lo vi, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda para la unidad que sigue? Nos han llegado algunas de estas comentarios. Entonces decidimos liberarlos a todos. El que quiera ir progresivamente en relación a lo que vamos en los plenarios y demás, lo va a poder hacer. Y el que quiera ver algo más, leer algo más, avanzar un poquito, también lo va a poder hacer. No son tiempos en donde la vida tan organizada pueda estar, ¿no? En realidad son tiempos en donde cada uno hace lo que puede. Y como los tiempos también en relación a sus trabajos, que sé que varios los tienen, y también algunos me han escrito en relación a eso, por eso también preferimos liberarlos, ¿bien? Porque de pronto hay gente que ya pudo ver y organizarse, de pronto tienen pocas materias y también se pueden organizar, o si cursan varias y también se organizan. Así que, en definitiva, esto de largar todas las unidades fue con esa intención. No lo tomen como una cuestión abrumadora de, uy, todo lo que tenemos, sino es todo esto, pero es preferible verlo por cuotas, ¿no? Entonces, y eso lo definen ustedes, son estudiantes universitarios y una de sus prácticas es organizarse sus tiempos, ¿bien? También verán que aparecen las llamadas guías de integración de contenidos, las GICs. Aparecieron ya en un apartado, la 1 y la 2 aparece al final de una unidad, ¿bien? Es probable que mantengamos así, o sea que la GIC, hola Vero,
Es una de nuestras compañeras profes. Que las Higgs aparezcan al final de la unidad que engloban, ¿bien? Préstenle atención a las Higgs, no es para que las realicen, ¿bien? No es una obligatoriedad de esta cátedra realizar las guías integradoras de contenido. La intencionalidad de las mismas tiene que ver como para que ustedes se guíen en cuáles son los aspectos importantes, como para que puedan hacer un ejercicio, ¿bien? Quizás algunas preguntas del parcial surjan en una relación directa a esa Higgs, no exactamente iguales, pero puede ser que estén en relación directa. Hagan el ejercicio personal de hacerlo, ¿bien? Hagan el ejercicio personal de ponerse en el lugar de la realización, ¿m? Para que ustedes puedan hacer como una preparación, ¿bien? Les va a servir. Lo pueden hacer escrito, grabarse, ustedes verán cómo hacer. Nosotros no vamos a pedir nada en relación a eso. A partir de la semana que viene vamos a hacer algunos ejercicios como hicimos en la primera parte, ¿bien? Como para que también les sirva otra vez por comisiones, esperemos que los foros esta vez funcionen bien. Ejercicios parecidos a los que ya hicieron en un parcial y ya hicieron en las prácticas, ¿bien? Pero por ahí en una relación más directa con las guías, con lo que estamos viendo, y que de paso les sirva para ordenar. Dicho todo esto, que es la parte, digamos, administrativa y organizativa de nuestros pasos a seguir, voy directamente a las unidades y a los temas que me interesan y que a la cátedra le interesa que ustedes sepan en relación a las unidades que están planteadas para el día de hoy. Ustedes, la primera unidad que tenemos planteada es una unidad que ya en algún momento habíamos señalado que no es solo una unidad bisagra que marca el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, y que por lo tanto siempre esas unidades de tiempos bisagras son unidades realmente complejas, ¿bien? Porque hay cambios, hay modificaciones que obviamente no necesariamente son en el plano normativo, pero de pronto los cambios económicos o sociales que se presentan posibilitan, inducen a la posibilidad de discutir cambios normativos. Y esta es una de las unidades en donde vamos a hablar de bloques de leyes que tienen que ver directamente con los cambios que la sociedad argentina va a presentar desde 1880. ¿Bien? Empecemos por eso, por el 80, el gran año 1880, año en donde cierra la cuestión capital. ¿Se acuerdan que habíamos señalado hace 15 días, porque no nos vimos el miércoles pasado por el fallecimiento de Juan Carlos París, y por lo tanto quedamos hace 15 días con el cierre de la cuestión capital? La cuestión capital se termina en el 80, por una parte por la cuestión, digamos, de la ley de federalización de Buenos Aires, y luego el tema o el problema se va a cerrar con la creación de la ciudad de La Plata, que va a oficiar como, a partir de allí, como capital de la provincia de Buenos Aires, rol que cumple hasta el día de hoy, ¿bien? Lo que sucede es que al federalizar Buenos Aires, nuestro país, perdón, específicamente la provincia de Buenos Aires se quedaba sin lugar de sitio de, por ejemplo, sus poderes, ¿no? Poderes provinciales, el ejecutivo, el legislativo, judicial, toda la estructura administrativa, y por lo tanto, La Plata fue una ciudad creada para cerrar la cuestión capital y darle a la provincia de Buenos Aires una ciudad que cumpliera
con el rol en principio administrativo. Digo en principio administrativo porque eso era el rol de la ciudad de La Plata, pero que claramente cuando unos años después, y eso será tema alguna vez, se cree la Universidad de La Plata, el rol de la ciudad va a cambiar notoriamente. De ser una ciudad típicamente administrativa, va a pasar a ser casi una ciudad universitaria, ¿no? Con una dinámica totalmente distinta a propósito de las carreras, del museo, de la juventud que va a estudiar y de toda la movida que va a generar tener una universidad nacional. Pero ese es otro tema. Lo que sí quiero dejar en claro que la cuestión capital, finalmente, fin de la cita por acá, termina con, bueno, La Plata como capital de la provincia. Decíamos el 80 es emblemático, y es emblemático en principio. Hola Horacio, otro profe que se suma. Es emblemático porque cierra la cuestión capital y se inicia un proceso muy particular desde lo social, lo económico y lo político, entre otras cuestiones. En principio tenemos una cuestión social que ya viene del periodo anterior, pero que obviamente podemos hablar de una abrupta llegada de inmigrantes a partir de los 80 en nuestro país. O sea, si hay un periodo de aluvión inmigratorio, es a partir de los 80, ¿bien? Alguna vez hemos hablado esto en relación a lo que querían Alberdi o Sarmiento desde la generación del 37, luego cuando se discute incluso la Constitución, qué inmigración querían y cuál es la que llega. Querían los intelectuales desde el 37 una inmigración europea, pero esa inmigración europea estaba pensada para ser una inmigración especialmente inglesa y francesa, o sea, una inmigración que suponía, venía a poder acompañar y a incentivar los cambios tecnológicos, económicos que se estaban produciendo aquí en consonancia con el mundo. Sin embargo, y eso lo sabemos y es un aprendizaje que lamentablemente se ha realizado en distintas épocas en nuestro país, que el que emigra, el que toma la decisión de emigrar, generalmente lo hace porque en el lugar donde vive no está bien. Y ese no estar bien puede ser porque es perseguido político, porque es perseguido religioso, porque no están las condiciones económicas para poder mantenerse, él, su familia, ¿bien? O sea que hay un combo de situaciones que hace que una persona decida dejar su lugar para irse a otro lado, ¿no? Y que define irse generalmente a un lugar donde se está mejor del que sale. Por ende, los europeos que vienen a la Argentina son los que efectivamente no la estaban pasando nada bien. Y en ese punto están los italianos que estaban cerrando un proceso muy duro y muy amargo que tiene que ver con el proceso de la unificación italiana, de la unificación y la conformación del Estado italiano, que implicó una guerra civil. ¿Bien? Entonces, si bien el objetivo final fue la unificación, y finalmente lo van a terminar de lograr a comienzos del siglo XX, porque lo van a terminar de lograr cuando finalmente bajo Mussolini y con el Papa firmen el Tratado de Letrán y se cree el Estado del Vaticano, y de esa manera el problema del Vaticano como parte del Estado italiano se cierre, es un Estado independiente y el Estado italiano es otro. Pero durante el siglo XIX, parte de la primera mitad y la segunda, Italia está en una guerra de unificación, una guerra que fue muy, como toda guerra, es una guerra dolorosa y terrible. Y los italianos son uno de los sectores que elige mover de Italia. ¿Dónde mueve? Hay un clásico libro de Torcuato Di Tella
que cuando uno lee esos párrafos, se llama Sociología de los Procesos Políticos y produce cierto escozor. Torquato Di Tella dice, hacia finales del siglo XIX, cuando un italiano quería irse de su país, tenía dos opciones. Las dos opciones tenían que ver con los lugares que para el italiano marcaban el futuro más promisorio, el lugar que les daba una mayor situación de puedo acá en esos lugares crecer, puedo tener un acceso a la tierra, puedo tener mi trabajo, puedo criar mis hijos y no hay guerra, o sea, todo lo que no estaba viviendo. Estados Unidos y la Argentina. Y hacia ahí fueron los dos lugares donde los italianos fueron, ¿bien? De hecho, ustedes sabrán, hay mucho, incluso quizás alguno de ustedes, que tiene ramas de parientes por el lado italiano en algún lugar de Italia y en Estados Unidos parte de la familia, porque en definitiva esos son los dos lugares a los que remitieron los italianos, Estados Unidos y nuestro país. Hay una gran inmigración italiana hacia Estados Unidos y otra parte vino hacia la Argentina. Los dos lugares donde dice Torquato Di Tella, el italiano decía, ahí está el futuro, ¿no? Fines del siglo XIX. Ahí está el futuro, ahí quiero estar. América es el futuro. ¿De América cuál? Estados Unidos y Argentina, el norte y el sur. ¿Qué pasa con España? España había pasado también un episodio conflictivo de guerra civil por otro punto, no tiene que ver con la unificación del Estado, porque nosotros ya vimos que España fue uno de los primeros que logró conformarse como Estado nacional, así que no es un problema de unificación, pero sí es un problema de guerra civil. Sumado a una aguda crisis económica en algunas regiones, hizo que los españoles también movieran. ¿Bien? ¿Hacia dónde? Hacia uno de los territorios que, como les decíamos, para Italia eran más promisorios. ¿Bien? Las razones para mover para nuestro país eran más lógicas para España por una cuestión idiomática, incluso, o sea, era más fácil por el idioma venir para acá, digamos, no había ningún tipo de inconveniente. Aún para los que venían de regiones donde tenían sus propios idiomas, pero, digamos, manejaban en algún punto el español. Por lo tanto, digo, en alusión a los catalanes, por ejemplo, ¿no? Que vinieron muchos. Y traen no solo sus pertenencias, y de eso vamos a hablar después. La cuestión de entonces de que llega la inmigración europea, pero no es la inmigración deseada, es un punto para pensar, porque evidentemente el Estado argentino se había preparado para recibir la inmigración. Ustedes piensen hasta qué punto el Estado argentino pensó la inmigración, que lo pensó en la construcción de un hotel de inmigrantes. Eso es un hecho casi inédito en la historia del continente, que es pensar en un hotel abierto todo el día para recibir a los inmigrantes, que estaban más o menos una semana allí hasta que se les daba el ingreso al país. Bien, hay que construir un hotel para recibir, ¿bien? Y cuando digo hay que construir un hotel, lo que estoy diciendo es que había una política de recepción del inmigrante, ¿me entiendes? Y eso es una definición, ¿verdad? Porque no es que pasaban por la aduana y no, pasaban, llegaban al hotel, permanecían allí, tenían unos famosos comedores que jamás cerraban porque por turnos iban rotando, o sea, una estructura impresionante, y luego ingresaban a nuestro país. Lo que queda del hotel de inmigrantes, por si alguna vez quieren ir o cuando volvamos a las normalidades del viajar, ¿bien? Vayan a la ciudad de Buenos Aires, lo que queda del hotel de inmigrantes está administrado hoy por una universidad nacional, por la UNTREF, y tiene una apuesta a propósito de todo lo que significa la inmigración, absolutamente excelente. Pero eso prueba una cuestión que para nosotros es clave. La inmigración había sido pedida, había sido incentivada, la inmigración llega, pero
no es la que esperaban. ¿Y qué pasa acá? Y ahí es donde viene el clic. La inmigración no deseada para el gobierno nacional se termina en el hotel de inmigrantes. ¿Bien? O sea, bienvenidos, una semana comen, duermen bien, se ordenan un poco después de estar un tiempo largo arriba de un barco y luego bienvenidos, hagan lo que puedan. Hay provincias que ordenaron la cuestión inmigratoria y eso es interesante, pero no es el Estado Nacional. Y ahí es donde hay un clic entre toda una política organizada para recepcionar, pero no así para ordenar la situación de esos grupos de inmigrantes. Por eso, Buenos Aires recepcionó en una forma impresionante gente. ¿Bien? ¿A dónde fueron? Fueron a los conventillos, ¿bien? Fueron a agruparse como podían, mientras otros que ya tenían redes armadas en distintos lugares del país, tales como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que son provincias que hicieron políticas inmigratorias. ¿Saben cómo los hicieron? Específicamente con la posesión de la tierra. Crearon colonias, ¿bien? En donde los recibían, les daban préstamos para las, no sé, si iban a dedicarse a la agricultura para las semillas, los instrumentos de labranza, si iban a hacer con animales, créditos para compra de animales, bueno, y los elementos que necesitaran para su producción, digamos. Entonces armaron colonias, ¿bien? Y los inmigrantes que ya estaban entrelazados con ellos, que generalmente eran por vía familiar o de vecinos, llegaban y se iban directamente a esos lugares. Pero hubo otros que no venían con esa estructura previa de organización y se quedaban en Buenos Aires o se iban donde podían. Muchos se quedaron en Buenos Aires. Y la conformación de Buenos Aires como ciudad cosmopolita se da ahí. Se da ahí en un conventillo que hablan distintos idiomas, ¿bien? Que viven hacinados en lo que habían sido las habitaciones de la élite y que hoy eran usufructuadas por la propia élite que ponía un casero para que cobrara sin obviamente ningún tipo de beneficio en cuanto a las mejoras edilicias que podía tener el espacio, permanecieran ahí. ¿Por qué interesa estas cuestiones que he planteado de la inmigración? En principio, para pensar que hay una inmigración que fue ordenada y que fue organizada, pero desde el espacio provincial. Si ustedes ven, por ejemplo, eh, las, eh, las identificaciones en relación a las exportaciones, por ejemplo, ya entrado el siglo XX, eh, desde las provincias de Entre Ríos, Santa Fe o Córdoba, son las provincias que más crecen, ¿bien? Y hay una hipótesis importante de considerar que hay una vinculación entre eso y la labor de las colonias organizadas, ¿bien? Colonias que obviamente aún hoy son objeto, bueno, hoy no, pero cuando digo hoy en los tiempos de la normalidad, estaban pensadas hasta con circuitos turísticos, ¿no? De las colonias de inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, la de los gauchos judíos en la zona de Santa Fe y Entre Ríos, forman parte de un circuito turístico. O algunas colonias alemanas en Córdoba, ¿no? Algunos por ahí ha ido a Villa General Belgrano, digo, hay toda una movida que tiene que ver con el recuerdo de esas colonias. Pero en Buenos Aires no. Ciudad de Buenos Aires, bienvenido y arréglense como pueden y como puedan. ¿Bien? ¿Dónde van esos inmigrantes? Van a distintos lados. Van a, especialmente, algunos en fase de llevar sus propios dinámicas, digamos, de lo que traían o conocían, no sé, zapateros, ¿me entienden? Algún oficio, ¿bien? Y hay otros que se incorporan a algunas fábricas que ya están actuando en nuestro país. Ahí van a ir especialmente muchos, por eso vuelvo a lo que decía de los catalanes,
porque muchos, también italianos, vienen con sus ideas políticas que, por ejemplo, varios de ellos vienen con sus ideas anarquistas. Entonces, la inmigración no solo trajo las personas con lo poco que podían traer y además su familia, también los trajo con sus ideas, ¿bien? Con la militancia que venía de otro espacio, con sus reivindicaciones de derechos, ¿bien? En un mundo que era nuevo y que pensaban que podía permitírseles esta posibilidad. Dejemos por ahora este punto porque vamos a retomar en breve y vamos a trabajar otras dos cuestiones. La primera es lo económico, el modelo económico adoptado por el orden conservador desde el 80 es el modelo primario exportador. ¿Bien? Exportador de materias primas, agrícola, ganaderas, toda esa movida que no es desde el 80, en realidad empieza desde algo en la presidencia de Sarmiento, mucho más en Avellaneda y fuertemente a partir del 80 con Roca en adelante. Es un modelo económico que le va a dar a nuestro país, entre otras cosas, algunas posibilidades tales como que en algún momento nos llamaran el granero del mundo, por ejemplo, porque evidentemente nuestra producción agrícola era clave, también obviamente la producción ganadera, la presencia después de los barcos frigoríficos nos vino perfecto porque podíamos exportar la carne en las cámaras frigoríficas y de hecho ahí se iban hacia el mundo. Cuando digo al mundo, digo especialmente Europa, que era nuestro gran comprador. Ahí está Inglaterra en primer lugar, Francia, los Países Bajos, que eran uno de los lugares que más nos compraban productos agrícola-ganaderos. Quiero que les quede recontraclaro esto. Vamos a tener crisis económicas como la del 90, pero nuestra situación económica, a propósito de un modelo económico adoptado, evidentemente fue un modelo económico que le fue exitoso en algún punto y en mucho, digamos, eh, y fue exitoso para algunos sectores que obviamente estaban dedicados a esto, ¿no? Y que casualmente estaban en una vinculación muy fuerte con quienes gobiernan. Vamos a la cuestión política. Hemos visto lo social con la inmigración, lo económico del modelo económico primario exportador. Les recuerdo que todo esto igual ya lo pueden ver en las clases grabadas, ya me van a escuchar 2 veces, pero bueno, refuerza o aclara. Y finalmente la cuestión política. A ver, ¿quiénes gobiernan? Gobiernan desde un orden conservador. Cuando hablamos de un orden conservador, en punto nos estamos remitiendo a una concepción que remite a una obra de Natalio Botana, que se llama justamente El orden conservador, y que plantea las estrategias políticas que tiene en este periodo quienes gobiernan. Se gobierna desde el grupo gobernante cercano a una élite económica que ya dijimos a qué modelo económico adscribe y define, y que evidentemente tiene una estrategia o dos estrategias fuertes. Una es el fraude, eh, que obviamente era como una cuestión asumida y aceptada, el fraude electoral ante la ausencia de una legislación que obviamente terminara con esto. Vamos a ver que en este periodo se da esa legislación. Y la otra cuestión son las alianzas políticas a nivel de las provincias. El orden conservador, desde el partido gobernante, vive a propósito de las alianzas con sectores provinciales, eh, asociados en muchos casos a las oligarquías provinciales también, que hacen que también haya como familias gobernantes, ¿no? En algunas provincias que tenían que ver con el entramado que realizan para el poder y
lo que tiene que ver con las alianzas para llegar al poder, ¿no? Entonces, quien llega al poder nacional tiene que ver directamente con enlazar o trabajar con alianzas provinciales, ¿no? Para llegar o poder intervenir en la Cámara de Diputados a nivel nacional, en la Cámara de Senadores a nivel nacional y en todo el entramado con varios gobernadores. Entonces, era un régimen, por eso se habla del régimen, también es otro concepto, el régimen, porque está establecido este mecanismo de acceso y permanencia al poder. Por eso lo que nosotros también vamos a ver es que van a aparecer quienes se nieguen a mantener ese statu quo, a sostener esto y van a entrar a cuestionar, ¿bien? Pero los planos de cuestionamiento van a venir por el lado político, pero también van a venir por el lado social. Y en el plano político, indudablemente, el primero que se posiciona primero como partido político, es el primer partido político de nuestro país. Y luego, directamente, en una relación muy fuerte y muy marcada en contra del orden conservador y sus prácticas políticas, va a ser la Unión Cívica Radical. Unión Cívica primero, Unión Cívica Radical finalmente. Y hay otro partido político, el segundo partido político de nuestro país, que es el Partido Socialista, que es el partido que también se va a constituir como partido. Esto es clave, la UCR y el Partido Socialista son los dos primeros partidos políticos de nuestro país, en la concepción que se supone es un partido, ¿bien? Alguno me dirá, pero bueno, las lecturas hablan del Partido Autonomista Nacional, que es el partido gobernante. Ok, sí, pero no remite a una construcción de partido político, sino mecanismos de alianzas ocasionales, ¿bien? Entonces ustedes me podrán preguntar, bueno, pero ¿qué es un partido? Un partido político tiene una organización interna y una ideología que defiende, que además es la ideología que plantea, esboza en cada época electoral especialmente. Entonces, la cuestión aquí pasa por que la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista son los dos primeros partidos políticos argentinos porque se definen con una estructura, ¿bien? Hay una estructura interna dentro del partido, ¿bien? Hay una ideología que defiende, hay una presentación de candidatos que es trabajada al interior del partido con mecanismos que el partido define, ¿bien? Eh, hay órganos internos en la vida partidaria y hay en ellos dos una concepción de incorporación de militancia. Y acá hay un eje clave en la idea de un partido político. Un partido político no es solo la ideología, la organización, sino también es la militancia, ¿bien? La estrategia de incorporación de militantes. Y acá voy a volver a Torcuato Di Tella y voy a decir que la estrategia que plantea Di Tella, por ejemplo, dice, la Unión Cívica Radical tenía una estrategia muy abierta de incorporación de militantes, mientras, digamos, que tenía que ver con permitir la conformación de comités, algunos simpatizaba con las ideas de la UCR y bueno, decía voy a armar un comité en mi garage y se lo permitía, ¿no? Y así fue creciendo y ordenándose como un partido nacional, de concepción y de construcción nacional. El Partido Socialista era mucho más especial en la construcción de la militancia, ¿no? Y tenía mucho que ver también con el formato de la adhesión a sus prácticas y a la defensa de un sector. Cuando digo estas dos, digo, hay una defensa muy marcada por parte del socialismo hacia el sector de trabajadores, pero también marcaban una fuerte diferencia con la otra idea, que no era partido y jamás lo iba a ser, que es el anarquismo, que también tenía un objeto muy, muy puntual
en el sujeto trabajador, objeto defensa de sus derechos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el socialismo planteaba una construcción que tenía que ver también con un proceso formativo y de incorporación. Por ejemplo, en un momento dado, en este periodo, el socialismo solicita que para incorporarse a militar al partido tienen que nacionalizarse. Su creador, Juan B. Justo, da cuenta que tiene muchísimos extranjeros militando, activos, muy interesantes sus aportes, pero no van a poder participar fuertemente en la vida política. ¿Bien? Y en un punto, esa definición del socialismo salvó a muchos de caer en otras situaciones que vamos a mencionar ahora. Voy a otro punto que es, después voy a volver a esto porque hemos mezclado algunos puntos de la unidad para avanzar, ¿no? Que tiene que ver con, vuelvo a la inmigración y en realidad nunca me fui porque hemos hablado de la inmigración en distintos bandos, ¿no? En la política también, en cómo se incorpora. Bueno, la cuestión social, tal como está planteada en el programa, ¿no? Habla de la cuestión social y el planteo de los reformistas liberales. Los liberales reformistas, hay un libro súper interesante de Zimmerman, que se llama justamente así, Los liberales reformistas, alude a que en el contexto de quienes están especialmente cercanos en el gobierno del orden conservador, hay grupos de liberales reformistas. Son estos liberales que apuntan a determinados derechos que deben ser reconocidos y que quieren reformar, por eso se habla de liberales reformistas, que quieren reformar distintos ejes. Y hacia allí van. Esas reformas liberales son las que se conocen con el nombre genérico. El primero de los bloques normativos del orden conservador es el que vamos a ver ahora. Se llaman las leyes laicas. Hola Pachi, ya saliste de la audiencia, bienvenido. Las leyes laicas son tres. La 1420, la del matrimonio, el matrimonio civil y la creación del registro civil. Hay una microclase de Ana Vulcano sobre las leyes laicas, ¿bien? Y que tiene que ver con justamente cómo incorporar a la inmigración, porque cuando ahí vino esta cuestión de lo que se había planeado y lo que llega, ¿no? Y también en lo que estaba planeado, estaba pensado, ¿se acuerdan cuando vimos lo de los debates en el Congreso Constituyente del 53? La cuestión religiosa y el tema de decir, no pongamos la religión católica como religión oficial, porque si no, entramos en contradicción con esto de para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿bien? Y el suelo argentino puede ser habitado por un anglicano, por uno que diga no creo en nada, o sea, por el que fuera, ¿ya? Por lo tanto, las leyes laicas obedecen a, acá tenemos un grupo de inmigrantes, no todos profesan la religión católica, y vamos a empezar a tener un problema serio con sus hijos, con los hijos nacidos en territorio argentino, que son argentinos, ¿ya? Y que no creen en nada, o son judíos, o son protestantes. ¿Van a ir a la escuela? Obviamente, quizás quieren ir a la escuela, pero resulta que la escuela tenía un vínculo absolutamente fuerte con la Iglesia Católica. ¿Va a ir entonces un hijo de inmigrante con su carga y sus deseos y su voluntad de permanecer en su religiosidad, con una constitución que los ampara, pero que no pueden de pronto ir a la iglesia en donde van a tener catecismo? Por lo tanto, ahí viene la discusión que no se da en el contexto del primer Congreso Pedagógico Nacional,
y que va a llevar a la sanción de la 1420. Es una vieja aspiración, ya desde Sarmiento venía rondando esa idea, pero finalmente se concreta acá. Solo una aclaración para que vean algunas cuestiones que importan. El primer congreso pedagógico se hizo acá, ¿bien? En este periodo. ¿Saben cuándo se hizo el segundo? Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, casi 100 años después. Grave pensar en un país que no piensa la educación, digamos, porque pensar la educación es pensar muchas cosas. ¿Eh? Bien, disgregación aparte, vuelvo a la 1420. Obligatoriedad de la educación primaria. Obligatoria, gratuita, laica. ¿Bien? O sea, la gratuidad es para decirles, y la obligatoriedad es decirles a los hijos de inmigrantes, miren, tienen que mandar a sus hijos a la escuela. ¿Bien? La gratuidad es, no me vengan con la cuestión de que no pueden pagar, porque acá es gratis. Así que los mandan a como dé lugar. Y es laica, no les van a enseñar una religiosidad. ¿Está permitida la enseñanza religiosa en las escuelas? Sí, está permitida. Está permitida en un contexto fuera del horario, digamos, lo que hoy llamaríamos del horario que corresponde en términos curriculares. O sea, si alguna escuela pública quería poner clases de catecismo o el rabino pedía a la escuela para el viernes empezar a hacer el Shabbat, se lo podía permitir, porque eso formaba parte de la articulación con la sociedad civil. ¿Me siguen? No es que definen un corte abrupto, sino hay un escenario de diálogo y de articulación, pero en la parte curricular de lo que se enseña, de la lectoescritura, de las operaciones matemáticas, de los contenidos de la historia, que era clave para el orden conservador, no, ahí no va, no hay tutía, digamos, ahí no hay cuestiones religiosas. ¿Por qué es clave la obligatoriedad para el orden conservador en estos reformistas liberales? Porque ellos dicen, tenemos que formar ciudadanos argentinos. Estos italianos, españoles, alemanes, rusos, ingleses, escoceses que han venido acá, tienen sus tradiciones, su lengua, sus tradiciones, sus religiones también, ¿bien? Y deben ser respetadas. Pero ¿cómo hacemos con los hijos de ellos que van a vivir acá? Ellos tienen que saber que ya son argentinos, ¿bien? Y entonces tienen que saber de historia argentina, tienen que reconocer nuestros símbolos patrios, tienen que reconocer rasgos identitarios, y así se da cuenta de un proceso en donde se identifican hechos claves de la historia argentina, se identifican los famosos próceres, son todos de este periodo la identificación, no es que existieron, obviamente que venían de antes, ¿no? Pero esta idea de glorificación a un San Martín, a un Belgrano, y también de colocar el dedo en contra de alguno, también, ¿bien? También es de esta época. Ahora, digo clarísimo en relación a Rosas, ¿ok? Ahora, también hay otras cosas, hay rasgos identitarios. Esta generación definió que en la escuela la identidad nacional iba a pasar por el gaucho, por el gaucho. Y el gaucho iba a ser el eje fundamental. El gaucho, Martín Fierro. ¿Ve? O sea, hay una opción en lo que se debe enseñar que es el Martín Fierro. Digo él porque ese gaucho, digamos, es ese gaucho que termina doblegado en la ley, ¿no? No otro, no otros gauchos que los inmigrantes van a preferir disfrazarse de él, que son los que cuestionan y que objetan. La 1420 sobre la educación. La del registro civil. ¿Qué pasaba? Una persona llegaba acá, tenía un hijo, ¿no? Una familia, tenía un hijo. Por ejemplo, eran, no sé, anglicanos, por ejemplo, o judíos. ¿Bien? ¿Cómo lo registraban? En la iglesia, que era la que llevaba los registros. De hecho, no es una cuestión propia nuestra, ojo, es una cuestión que viene desde el espacio europeo también.
Y si no piensa en si alguno de sus familiares de origen italiano o español no ha tenido que recurrir a los registros parroquiales para probar desde cuándo llegaron y cuándo estaban inscritos en el matrimonio y demás. ¿Bien? Entonces, los registros parroquiales daban cuenta de matrimonios, nacimientos, de funciones. ¿Qué hace el Estado? La creación de registro civil. Todo esto se va a hacer frente al registro civil. Y finalmente el matrimonio civil, que es el, digamos, el matrimonio válido ante la ley. ¿Bien? Entonces, primer corpus de leyes tienen que ver especialmente con la inmigración. ¿Bien? Segundo corpus de leyes que nos importan, las electorales, las que ponen en discusión esta práctica del orden conservador. ¿Bien? Que es, digamos, hay varias como la ley de circunscripciones, ahí tienen, creo que es la clase de Walter Gianni, ¿no? Que tienen sobre la ley Sáenz Peña. Pero hay un proceso previo de legislación que lo pueden ver en las lecturas que dan cuenta de discusiones. La Unión Cívica Radical es el partido que más defiende esta cuestión de reformar la vida política y reformar la cuestión del voto, ¿no? Y las características del voto. ¿Bien? Obviamente no hay una buena recepción por parte del orden conservador a estas discusiones, ¿no? De hecho, la Unión Cívica Radical tiene como 3 etapas en su, digamos, en su forma de enfrentarse al orden conservador en este punto. En principio, las revoluciones, 3. En una de ellas, por ejemplo, hay una fuerte participación de inmigrantes en Santa Fe, ¿no? Que se pliegan a la revolución. La Unión Cívica Radical entendía que una forma de presionar para cambiar era plantear escenarios revolucionarios, ¿no? Y es muy interesante como en ella se pliegan inmigrantes, ¿no? Que están pidiendo una participación política, y es muy especial el apoyo que tienen. Hay un texto clásico de Ezequiel Gallo que se llama Colonos en Armas, que trabaja justamente este tema, ¿no? Las rebeliones radicales de inmigrantes en las colonias en Santa Fe y en Entre Ríos. Ahora, la finalización de esto es la ley Sáenz Peña. El segundo bloque tiene que ver con el bloque electoral, que es la ley Sáenz Peña. Ahí tienen la clase y tienen lecturas, tienen la instalación de una forma de voto que nosotros vamos a tener, que es el voto obligatorio, secreto. Lo de secreto era lo que más apuntaba al fraude, ¿no? A terminar con tener que presentarse en la mesa y decir yo voto por fulanito y tenías todos en contra todo lo que votaran por menganito, digamos. Pero había que tener mucho valor para decir yo voto por el que todos ustedes están en contra. Bueno, evidentemente, más allá de, incluso aún diciéndolo, la posibilidad de que ese voto cantado jamás, porque así se decía, no es que cantaba la gente, sino que lo expresaba, jamás iba a poder ser anotado, ¿no? Entonces, por ejemplo, después se sabían los resultados y decía el voto que había dicho en contra no aparecía por ningún lado. Bueno, ahí estaba, entre otras cuestiones, el fraude, ¿no? Entonces, lo de secreto que plantea la ley Sáenz Peña es absolutamente fundamental. Y lo obligatorio, que aún hoy cuestionan varios, tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, ¿no? Tiene que ver con decir, bueno, tenés que ir a votar para garantizar el carácter incluso representativo que tenemos, ¿no? Entonces, también tenés la obligación al ir a votar de comprometerte, de averiguar, de saber cuáles son las opciones. Y por eso lo que digo era un proceso de construcción de ciudadanía, lo de la obligatoriedad, que obviamente fue cuestionado y denostado, especialmente por el orden conservador, que decía, vamos a poner esto del voto obligatorio a todos estos que no saben ni dónde están parados. Bueno, es esa cuestión de incluso
la discusión de, sobre si el voto tenía que ser para todo, esto de universal que dice también, es un universal masculino, sabemos que no tiene que ver con nosotras las mujeres, porque en esos momentos, si bien había un grupo de mujeres, y muy valientes, por cierto, que pedían por la participación política y el derecho al voto, y eran las sufragistas, también sabemos que eran muy perseguidas, ¿no? Y no fue el tiempo para en esos momentos lograr que las mujeres pudieran votar. Pero esta cuestión de que los hombres pudieran votar a partir de una edad y demás, fue muy cuestionado por los sectores más conservadores por esta posibilidad que se le estaba dando como a todos de poder votar, ¿bien? En algún punto, algún sector del socialismo, antes de la ley Sáenz-Peña, inició un debate muy interesante que quedó en lo intelectual, pero no pasó a otro plano, que fue el debate de si antes de discutir la cuestión del voto no discutimos la forma de gobierno en términos de presidencialismo, parlamentarismo, y empecemos a pensar esto, ¿no? Esa discusión intelectual que es muy interesante, quedó en esto, ¿no? Y primó la discusión del derecho al voto, que lleva a la ley Sáenz Peña. Me falta el tercer bloque normativo que involucra al sector más complejo de términos políticos, que son los anarquistas. Como les dije, los inmigrantes llegaron con ideas, muchos también con ideas socialistas, ¿no? El socialismo se nutrió de muchos inmigrantes que habían participado en esto, en el mundo europeo, y los anarquistas, muchos catalanes y muchos italianos. Digo lo de los catalanes porque, por ejemplo, y esto es un detalle no menor, pero vale decirlo, había muchos catalanes e italianos en el barrio de La Boca. Cuando se hace una de las primeras leyes significativas en términos electorales de reforma electoral antes de la ley Sáenz Peña, que es la ley de circunscripciones, por el distrito de La Boca llegó el primer diputado socialista de América, que fue Alfredo Palacios, ¿bien? Eh, eh, y una digregación. Alfredo Palacios, cuando escribió su tesis, la primera la hace con respecto a la lucha de los trabajadores y sus derechos, ¿no? La presenta en la UBA y es rechazada. Entre los que están en el jurado de tesis está uno de los socialistas que era el que pretendía el régimen parlamentario en este país, que era el titular de Derecho Romano en esos momentos en la UBA. Al poco tiempo, Palacios presenta otra tesis que tenía que ver con una cuestión, creo que administrativa, digamos que era más académicamente aceptable, es aprobado, viva, listo, logró su título, ¿no? Pero hay un proceso previo que es una anécdota, pero me parece decirlo, como en las cuestiones académicas también se dirimen cuestiones que son de otro orden y que básicamente tienen que ver por esto, ¿no? Con el rechazo de una tesis sobre los derechos de trabajadores y preferir otra. En este sentido, los anarquistas obviamente defendían los derechos de los trabajadores, tienen una fuerte adscripción a lo que tiene que ver con la conformación de sindicatos, de organizaciones obreras, y especialmente anclados en grupos claves de la vida laboral. Por ejemplo, los anarquistas tenían una fuerte anclaje en la fraternidad, en el gremio de los trabajadores de ferrocarriles, tenían un fuerte anclaje en el puerto, en todos los sectores que requerían mano de obra, eran muy fuertes en toda la cuestión de las imprentas, eran muy hábiles en cuanto a tener folletos, periódicos, ¿no? Incentivaban mucho la cuestión de
incentivaba mucho la cuestión de las lecturas y la formación. En eso, tanto la Unión Cívica Radical, el socialismo como partidos, también fueron muy proclives a la formación interna, ¿no? Y el anarquismo no era menor. Eh, la otra cuestión es que el anarquismo obviamente tenía alternativas de definición también violenta, como atentados, huelgas revolucionarias. No eran todos los anarquistas iguales, pero la verdad, varios de ellos sí. Lo cierto es que estas situaciones de incluso atentados, algunos muy, muy famosos y muy controvertidos, como el asesinato del jefe de policía, por ejemplo, indudablemente marcaron o lo fueron conformando a los ojos del orden conservador como el enemigo, ¿no? El enemigo se convirtió, el anarquismo se convirtió en el enemigo al que obviamente desde el orden conservador tenían que destruir. Lo va a atacar, el orden conservador lo va a atacar fuertemente, y la otra cuestión es, eh, lo va a atacar en los fenómenos represivos y lo va a atacar por la vía normativa, a través de dos leyes, que hay ahí textos para que lean, también hay, en la general también está planteado, tienen que ver con la ley de residencia primero y la de defensa social, ¿no? Que son, primero la ley de residencia, es una ley claramente en, en general hacia los inmigrantes conflictivos, llamémoslo así, y ya en la ley de residencia directamente dicen a todos los anarquistas, bien, bien definido, en una, en una eh, es muy fuerte la ley de defensa social, si alguna vez la pueden leer, porque incluso da por, no hay derecho, no les da el derecho a poder defenderse, digamos, a decir, no, miren, yo no soy anarquista, ¿bien? Yo no, nunca atenté contra nadie, entonces, ¿y cuál es su problema? Es inmigrante de pronto. Hay investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años que han probado que hubo inmigrantes que fueron expulsados en cumplimiento de la ley de defensa social que jamás habían tenido ningún tipo de cercanía con el anarquismo. Y que de pronto hay digamos, fueron denunciados por otras cosas que no tenían que ver con sus prácticas políticas, ni su definición, ni nada, ¿no? Apelando a esto. Y justamente el hecho de que no pudieran defenderse, ¿no? Lo cual, por eso hablamos de leyes represivas, porque reprimen a un sector de una forma que incluso ni siquiera define en esa ley, bueno, usted se va a presentar acá y va a explicar, no, listo, es ordenanza, digamos, rápido, expeditivo, fin de la situación con el problema. Bien. Conclusión. Tres bloques normativos de este periodo: las leyes laicas, las leyes políticas en relación al sufragio y a los mecanismos electorales. Recuerden especialmente dos, en este caso la de circunscripciones, que habilité para pensar el caso Palacios, y la ley Sáenz Peña, y las represivas, ¿no? Las de residencia y defensa social. Vamos a ver brevemente, o los minutos que faltan, el acceso a los sectores medios, y en el plenario de la tarde, por ahí resumo esta primera parte, y doy un poco más de los sectores medios. Acá tenemos tres presidencias en cumplimiento de la ley Sáenz Peña, o sea, es la primera vez que a nivel nacional se llega por esta ley. Llega la Unión Cívica Radical, el primer partido político argentino, y que en esa tiene en principio a Hipólito Yrigoyen, luego a Marcelo Torcuato de Alvear, y nuevamente a Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia.
Ustedes para esto tienen la lectura de Catarusa, eh, que habla sobre las presidencias radicales en general. Esperen un minuto, voy a cerrar la ventana. Disculpen, cuestiones de dar clase en la casa. Eh, la, la primera presidencia de Irigoyen, hay algunos hechos que están marcados, tanto en la lectura de Catarusa como en las guías, que también ustedes tienen, que saben que son las guías que han hecho nuestros docentes, Pachi y Fabián, también para el orden conservador, obviamente, y para esta también. Ahí tenemos algunas situaciones importantes para marcar. En la primera presidencia de Irigoyen, entre otras cosas, tienen la aplicación del mecanismo de intervención de las provincias, y que en un punto tiene mucho que ver con la cuestión de la implementación de la ley Sáenz-Peña en todas las provincias, en esta posibilidad que obviamente no se había dado. En política económica, y ahí viene una cuestión que quería hablarles desde algo que planteamos antes. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el orden conservador planteó una política económica de un modelo económico primario exportador, ¿verdad? Bien. El radicalismo no va a cambiar esa alternativa en la medida que hay un hecho que también definió gran parte de nuestra vida económica, que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cuando dijimos hace un rato? Les dice, nosotros exportábamos a Europa, ¿no? Era el lugar donde la mayor parte de nuestras exportaciones iban, ¿no? Dije, hablé de Inglaterra, los Países Bajos, les dije que son como los que van en segundo lugar, Francia, etc. Ahora bien, la Primera Guerra Mundial, que tiene un escenario de conflicto directo que es Europa, hizo que distintos países con los que nosotros comerciábamos hasta esos momentos y teníamos fluidamente comercio, estuvieran incluso enfrentados por la guerra. Entonces, nuestra situación de enviar las típicas y clásicas exportaciones tuvo un proceso de resentimiento, digamos, natural, ¿no? En los primeros tiempos, no mucho, pero hacia, ya promediando la guerra, y justo cuando llega Irigoyen a la presidencia, la compra, o mejor dicho, las exportaciones de nuestro país se han ido bajando, porque obviamente Europa, algunos de sus países, están con una prioridad, que es, tienen el conflicto en sus territorios. Entonces, de pronto, si bien nosotros exportábamos productos absolutamente claves, que son alimenticios, muchos países no preferían, obviamente, derivar sus finanzas hacia la compra de armamentos, hacia la cuestión de sus ejércitos, hacia los hospitales, hacia otras cuestiones que no tenían que ver y vivir con lo que tenían. Entonces, fuimos en un proceso fuerte y hacia el final de la guerra más, de reducción de nuestras exportaciones. Por lo tanto, nuestra economía también se resintió porque ya no ingresaba lo que ingresaba en la época del orden conservador, ¿bien? Y no va a seguir ingresando, ¿bien? Por lo menos durante la primera presidencia de Irigoyen. Durante la presidencia de Alvear, la economía europea vuelve a recuperarse, por lo menos algunos países, ¿no? Y vuelve un proceso de mayor fluidez, digamos, en términos de exportaciones de nuestro país en relación a la producción agrícola ganadera. ¿Bien? Perdón. Luego, durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, indudablemente ustedes tienen un tema al que se le ha dado importancia acá en el programa, que tiene que ver con la reforma universitaria, básicamente, bueno, porque estamos en un espacio que es la universidad, y con cuestiones que
aluden a nuestra propia vida universitaria, ¿no? Entonces, como a partir de estos momentos hubo un cambio impresionante en la vida de nuestra universidad, a partir de la reforma, y digo de nuestra universidad, hablo de la universidad pública, ¿bien? De la universidad pública argentina, que sigue, por suerte, viviendo bajo varios de esos principios, ¿bien? Que instalan la, algunas características que por suerte siguen hasta el día de hoy, ¿no? Ampliadas incluso como corresponde. Básicamente tienen que ver, ustedes ahí tienen el manifiesto liminar, tienen una clase sobre la reforma. Así que lo que yo quiero es, digamos, identificar como clave para que recuerden, tiene que ver especialmente con principios que se instalan. Primero y fundamental, la democratización, ¿no? Hay dos acontecimientos claves en la vida política de nuestro país en estos años en general que tienen que ver con la democratización. La primera es la ley Sáenz Peña, para la cuestión, obviamente, de la democratización a través del voto y las características del mismo, y el otro es la democratización de nuestras universidades. ¿Por qué es clave y por qué nosotros hacemos mucho hincapié en la cuestión de la democratización? Primero, porque somos una cátedra reformista, así que esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que decir. Defendemos distintos principios de la reforma universitaria, por ejemplo, la democracia, ¿no? La presencia de los órganos de cogobierno y la presencia de los distintos actores en los órganos de cogobierno. Y cuando digo actores de la vida universitaria, hablo de los estudiantes, hablo de los docentes, hablo de los graduados. Esa era la inicial. Hoy incluso, hace algunos años, se ha incorporado el personal universitario también a la vida democrática, pero en el 18, ¿no? Que hasta esos momentos era solo el grupo de los profesores, ¿no? Quienes manejaban la vida de la universidad, eso se quiebra en un proceso democrático impresionante para una institución, ¿no? Que es la posibilidad de elegir a sus representantes y a sus autoridades. Por eso siempre remarcamos esto. Cada vez que hubo un golpe militar, después del golpe militar y el tomar instituciones claves o poderes claves del gobierno, la institución siguiente en forma inmediata fue la universidad. O sea, y eso da cuenta del nexo con lo democrático, ¿bien? Con lo democrático. En este sentido, la cuestión de lo democrático existe hasta el día de hoy, ¿no? La otra cuestión es el acceso de los docentes por concurso, el hecho de poder... esto también tiene que ver con democratizar, porque el acceder por concurso le permitió a gente que jamás hubiera accedido a la universidad a tener ya un título era bastante, pero además poder enseñar fue algo clave, absolutamente clave. Y que fíjense que cada vez que hubo un gobierno militar, suspensión de actividades de concurso y de llegada de concurso. Y otra de la cuestión muy, muy democrática que por suerte cada vez está cobrando un valor más fuerte es la extensión. Es la posibilidad que la universidad se involucre en proyectos a la comunidad, ¿bien? A todo lo que la comunidad está inserta. Por ejemplo, les explico explico dos de los proyectos primeros de extensión, tres que hubo gracias a la reforma universitaria desde el Vamos, ¿no? Por ejemplo, uno fue la campaña de vacunación que se hizo en las islas del Delta por parte de los estudiantes de medicina de la UBA, ¿no? Al poco tiempo de iniciar la reforma universitaria. Otra fue la creación de la primer radio universitaria del mundo casi, que fue la radio universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata tuvo una radio, ¿bien? Y la radio no era para los universitarios solamente, la radio la podía escuchar todo el mundo. Entonces, por ejemplo, La Plata, no sé, llegaba
algún conferencista eh, convocado por la Universidad de La Plata para que diera conferencias al interior de la universidad y las transmitían algunas de ellas por la radio. Entonces quizás alguna persona que estaba escuchando que jamás iba a pisar la universidad, porque ni siquiera estaba ni siquiera en la escena de sus sueños, estaba escuchando a un conferencista internacional sobre un tema importante como si estuviera en la universidad, ¿me entienden? Entonces eso es la extensión. O Tucumán, que empezó con escuelas de oficios, ¿no? La universidad empezó a crear escuelas de oficios para formar en oficios con certificados que daba la universidad. Y para muchos trabajadores esto fue algo impresionante, ¿no? Tener, porque nunca tampoco, otra vez, en el escenario del tiempo no iban a ir a la universidad. Cata, ¿cuánto me queda? ¿Tenés idea? Ahora se está encargando la facultad de esta clase, pero y media arranca la otra, así que y media Listo, justo la va listo. a No, yo cortar, para así tener. que todavía quedan unos 20 minutos, tranqui. Bueno, listo, Está todo buenísimo. bien. Porque para poder ver cómo equilibro, ¿no? En los temas. Bueno, entonces les decía, eh, la reforma universitaria va a plantear entonces un cambio en la estructura interna de una institución que era recontra conservadora, ¿no? Y asociada a un grupo económico-social. Por eso la reforma es un proceso que habilita una nueva configuración de la vida universitaria. Fue tan fuerte que incluso se da en otros países, o sea, sus principios se expanden por otros países, por ejemplo, por Perú, por ejemplo, por México. No es casual, los dos países que sufrieron el proceso de conquista del Imperio Español, ¿no? Y que además cuentan con algunas de las universidades más viejas del continente. Nosotros también tenemos una de las más viejas, ¿no? Que es la Universidad de Córdoba, que fue creada a comienzos del siglo XVII. Y justamente es ahí donde se hace la reforma, ¿no? En la Universidad de Córdoba. Y se expande por el resto de las universidades nacionales. Hay una universidad, y con esto cierro esta parte así en forma recontra breve, hay una universidad que es la Universidad del Litoral, que es la universidad que se crea post-reforma y es la primera universidad que ya surge con los principios reformistas, ¿no? O sea, es la universidad que no vivió lo que había pasado antes de la reforma. Directamente empezó con concurso, empezó con extensión, empezó con los órganos de cogobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Esa universidad cumplió en estos días 101 años, o sea que fue justo un año después de 1918 se creó esa universidad con todos los principios instaurados. Por eso también es una universidad que ha sufrido en épocas cercanas a gobiernos autoritarios eh, un fuerte ataque, digamos, porque era una universidad que no recepcionó los principios reformistas, se creó por los principios reformistas, ¿no? Entonces, todavía más fuerte. Eh, la primera presidencia de Irigoyen también tuvo que ver o presentó eh, problemas sociales que ustedes tienen planteados en la lectura de Catarusa y que tienen que ver con conflictos que, especialmente con los sectores obreros, que tienen una muy buena relación con Irigoyen hasta las denominadas Semana Trágica, que es un conflicto y asociado incluso a un fenómeno represivo que se da en la ciudad de Buenos Aires, y que plantea la participación de algunos grupos eh, que ya empiezan a actuar más desesbosadamente, que tienen que ver con grupos, digamos, de derecha nacionalista, como la Liga Patriótica,
que apuntan sobre algunos sectores obreros, hacia los rojos o hacia la izquierda, como lo denominan, y que en un punto tiene que ver con las repercusiones que también ocurren a propósito de lo ocurrido en la Revolución Rusa. O sea, en el contexto europeo hay dos hechos claves que impactan en general en el mundo, ¿no? Una es la Primera Guerra Mundial y otra es la Revolución Rusa. Los que cursaron derecho político sabrán que es una revolución que instaura una construcción política nueva, ¿no? Que no, nunca se había dado hasta ahora, que esa revolución instaura una construcción política muy novedosa que por supuesto va a tener distintas etapas, pero que indudablemente fue un cimbronazo al interior de toda la vida política del mundo, ¿no? Y cuando digo un cimbronazo de simpatía y un cimbronazo en contra, ¿no? Y un cimbronazo de el enemigo del comunismo va a aparecer muy presente en todas estas, en los discursos políticos incluso. ¿Qué pasa con la llegada de Alvear? Alvear representa otro sector dentro de la Unión Cívica Radical, el sector que normalmente se lo conocía como antipersonalista, asociando al personalismo a Hipólito Yrigoyen, y una forma de construcción política muy particular que tenía. Yrigoyen ejerció un liderazgo muy atípico. Digo un liderazgo atípico porque era un líder que no tiene las construcciones políticas de un liderazgo como tradicionalmente se lo puede ver, ¿no? Era incluso una persona que no le gustaba eh, explayarse o hablar en público, eh, era más bien uranio, entonces su liderazgo venía por un lado medio raro, pero efectivo. Eh, y en el caso de Alvear, viene incluso de otra construcción social. Alvear pertenece al sector más tradicional en términos de familia, pero en una eh, adquisición y defensa de los principios del radicalismo de una fortaleza impresionante, ¿no? O sea, tiene una construcción familiar que viene de más cercana al orden conservador y una construcción ideológica propia, en donde Alvear va a llegar en un proceso también muy especial, o sea, es un proceso donde la posguerra ya está en proceso de cierta tranquilidad, da prosperidad económica, por lo menos permite, como les dije antes, hay una posibilidad de recuperación de los mercados europeos, ¿no? Después de la guerra, que Alvear y su gobierno, la verdad, aprovechan muy acertadamente. En el, a ver, en el programa se habla de la política energética, que es, en realidad la política energética atraviesa los gobiernos radicales, ¿no? Y tiene mucho que ver con la cuestión del petróleo eh, y con la importancia que se le va a dar a este bien que para el radicalismo se va a tornar una definición, por ejemplo, en la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. Hoy lo que todos sabemos que es YPF, es una creación de las presidencias radicales. Hay una fuerte definición en relación a que la política energética debe estar asociada a la política pública, ¿no? Y a la política estatal. Entonces, es clave esto de planteado. Ahí, bueno, tienen todo en la lectura de Cataruza y en las guías está
muy, muy clara todo este proceso. Y también está planteado cómo la cuestión del petróleo incluso tiene que ver hasta con el golpe militar del 30, ¿no? Voy a ver algunas otras cuestiones por el tiempo. Una de las cuestiones que se plantean en la época de Alvear es la legislación laboral, ¿no? Y la verdad es que durante la presidencia de Alvear se va a avanzar muy fuertemente en algunas leyes laborales. Voy a hacer como un paréntesis para plantear alguna cuestión, no me voy a ir mucho, pues si no, no voy a poder cerrar. En la guía de integración de contenidos hay una búsqueda de un tema que es el informe Vialet-Macé. Es del periodo anterior, pero tiene que ver con esto. El informe Vialet-Macé fue pedido por el ministro en esas épocas, Joaquín B. González, se le envió a Vialet-Macé, es un médico, abogado, tenía muchísimos títulos Vialet-Macé, y reside finalmente en Córdoba. Pero Vialet-Macé se lo envió por todo el país, enviado directamente por Joaquín B. González, que era ministro de Roca, para que relevara la situación del movimiento obrero. Es en un extenso e increíble trabajo que a los que les interesa alguna vez el derecho laboral sería bueno leerlo. Vialet-Macé hace un relevamiento de la vida laboral en todas las provincias argentinas. Se fue por todos lados. ¿Bien? Y al final del informe Vialet-Macé, de su informe que presenta, de hecho después aparecieron, lo escribió en formato de libro, o sale en formato de libro, perdón. En ese informe, Vialet-Macé da cuenta de dos cuestiones, entre otras, que me interesan marcar. Dice, la base del trabajo en nuestro país, sea en los ingenios, sea en un campo, sea en una fábrica en la ciudad, son dos sectores, las mujeres y los niños. Y si no se apunta en términos normativos a la protección de mujeres y niños, esto no va a andar bien, ¿no? O sea, lo primero que tienen que hacer es apuntar a legislación laboral en relación a estos grupos. Luego habla de las condiciones de trabajo en general, que son horribles, vaya donde vaya. Pero me interesa marcar esta primera cuestión de mujeres y niños trabajadores. Juan Suriano en un artículo dice, el problema, remitiendo a la prensa anarquista, dice, el problema es que los niños no hacían huelga. Y eso podía creerse que como no hacían una huelga no existían. ¿No? A la huelga iban los hombres en general. Las mujeres tampoco hacían muchas huelgas, porque muchas eran el sostén laboral de esa familia. Entonces, perder lo único que tenían no iban, y los niños menos, absolutamente menos. Por eso digo, no crean que la 1420, por ejemplo, habilitó a que todos pudieran ir a la escuela, ¿bien? Habilitó que todos puedan ir, de ahí a que todos puedan, lamentablemente no es así. Vamos, hoy también hay niños que tienen que trabajar y sabemos que eso existe, ¿bien? Ahora, en esta y de ninguna manera debería existir. Entonces, a ver, cuando digo esto y me remito al informe Vialet-Macé, es porque finalmente Joaquín B. González arma, en base al informe Vialet-Macé, un proyecto de Código Nacional de Trabajo, que fue rechazado. ¿Bien? De ese proyecto general de Ley Nacional del Trabajo, o algunos lo llaman Código de Trabajo, empezaron a surgir distintas leyes separadas. Algunas se aprobaron en este periodo, ¿bien? Y que tienen que ver con el trabajo de menores, con la legislación de trabajo nocturno, la cuestión de las 8 horas, o sea, avances que en realidad ya habían sido pensados en un periodo anterior y que el radicalismo va a impulsar, y en ese sí articulando en algunos casos con el socialismo, con los dos primeros partidos políticos, uno en el poder, el otro en el legislativo. Quiero cerrar porque se me va a acabar el tiempo, con el golpe del 30. Ustedes tienen clase acerca del golpe del 30, que Pachi es el que hizo la clase sobre el golpe del 30, también sobre la acordada. Es el primer golpe militar de nuestra historia y tenemos que pensar que
hay que leer la proclama del 30, nosotros la vamos a subir también, ustedes saben que les dije que hasta el viernes vamos a estar revisando y subiendo cosas. La proclama del 30, digamos, da cuenta de la total arbitrariedad para tomar el poder, porque no corresponde, porque las supuestas causas que aducen, donde por ejemplo está la anarquía universitaria, no tienen ningún asidero, y que en forma inmediata a derrocar a Hipólito Yrigoyen en el Ejecutivo, cierran el Parlamento. En la proclama ustedes van a leer que dice, ¿para qué vamos a explicar esto? Si, digamos, no necesita explicación cerrar el Parlamento. Bueno, el único poder a nivel nacional que queda en pie es la Corte Suprema, y sobre ese tema, bueno, ya tienen cuestiones en la otra unidad, y nosotros en el próximo encuentro, el miércoles que viene, van a empezar a propósito justamente de el golpe y la proclama y en la acordada de la Corte. Pero para terminar, en el programa habla de la crisis internacional del 29, es una crisis que empieza en Estados Unidos y repercute en todos lados, y aquí se corresponde también con el proyecto de Irigoyen de nacionalizar el petróleo. Por eso cierro, porque ustedes van a abrir la semana que viene con el golpe, con que el golpe, como se dijo en algún momento, tiene olor a petróleo. La ley de nacionalización del petróleo quedó a la mitad. Aprobada en diputados, faltaba que llegara al Senado, y ahí vino el golpe, y obviamente no se trató más. La nacionalización del petróleo se va a producir muchas décadas después. Pero sin embargo va a ser un tema de trabajo y de problema en distintas presidencias, y ya lo veremos en algún momento. Bien, bueno, si quieren me aguantan otra vez a las 18:30. Vamos a recuperar algunos de estos temas, y obviamente porque doy en los mismos, y si no, nos vemos el miércoles que viene. ¿Bien? Vayan leyendo todo, o no, vayan leyendo absolutamente todo lo que se va subiendo. Ya les dije que vamos a tener alguna instancia de foro, así que pueden participar a partir de esas actividades. Bueno, como en los noticieros me voy a salir del aire en cualquier momento, en este caso del Zoom, así que les mando un saludo muy grande, fuerza, a seguir, a leer, a trabajar, y acá estamos para acompañarlos. ¿Bien? Nos vemos a las 6:30 otra vez, a los que quieran y tengan ganas de soportarnos mutuamente en forma inmediata otra vez. ¿Listo? Nos vemos, chicos, porque ya son justo las 11:30. Adiós, profe, muchas gracias. Pachi, Vero, y a todos, obviamente. Alfonso, tiene que aparecer un cartelito rojo que dice